Bueno, ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí, y también se ve la pantalla. Sí. Ok. Hoy, pues mil disculpas, pues al parecer todo parece indicar que estaban usando Zoom en, en este momento en CAS, por eso se tuvo que recurrir a Meet. Y pues yo les pido disculpas porque yo generalmente no uso Meet, ¿no? Pero pues bueno. Sí, yo hace rato sin querer me metí a su reunión porque Ah, se me hizo muy raro que fuera en Meet y le di al link de la clase pasada y estaban en otra cosa. ya. Sí, entonces lo estaban usando. Ok. Uy, pues a ver cómo le hacemos con estos chicos que... ¿Ustedes los conocen, estos chicos que no estaban? No, pero ya les pasamos, bueno, alguien les pasó el link Ah, del chat, ok. pero y le pasamos su número, maestra, para que le digan que son del grupo y lo Ah, ok, agregue al grupo de WhatsApp. ok. Gracias. Bueno, pues sí, de lo que se trata ahorita es ya de comenzar a ver más ejemplos gráficos. De todos modos, de esto les voy a subir un PDF al grupo en su momento, ¿no? Prácticamente este taller es estructural, ¿no? Si bien aquí es una imagen religiosa, pues vemos que es una estructura, ¿no? Son estructuras en las que la información se puede diagramar de cierta forma, ¿no? Y pues va a llegar un punto en el que veamos que pues toda la información que vemos cotidianamente pues tiene una cierta forma en la que está estructurada, ¿no? Es también interesante ver en el caso de las iglesias cómo, de qué manera constituyen una información, ¿no? Creo que en el caso de las iglesias es muy interesante cómo información que puede estar contenida en este caso en la Biblia. ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? ¿Alguien sabe? Por poner un caso, 10,000 páginas, ¿cómo puedes resumir o reducir o sintetizar esa información en un solo panel, por ejemplo, ¿no? Creo que es a partir de ahí como un ejercicio muy interesante cómo se puede sintetizar la información, ¿no? En este caso es muy interesante cómo a partir de este diseño a modo de ondas, cómo se simula que es como algo que está en expansión, ¿no? Y bueno, es a partir de esto que podemos ver qué tan viable incluso es la posibilidad de utilizar esta estructura para nuestros proyectos, por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes utilizando esta estructura para sus proyectos? Por ejemplo, lunes, lo que está en el centro en el círculo central. ¿Sí se ve el mouse, el apuntador? Sí, sí se ve. El día siguiente, el círculo que sigue y así, ¿no? Entonces, pues esta es una estructura que se le denomina, iconizada. Se le llama iconizada porque tiene que ver con cómo a modo sinestésico simula algo, ¿no? En este caso, como si fuera el cosmos, por ejemplo, ¿no? Sí, Sofía. Sí, para mí es muy curioso porque la verdad es que como yo empecé a leer la imagen, en realidad fue como de lo general a lo particular, o Ujú. sea, de lo más externo a lo interno, y cómo tal vez es ir construyéndolo, aunque he escuchado por ahí todo que para crear una historia interesante es bueno como no primero intentar
mostrarlo todísimo y algo que hace pasado por años, sino sí empezar como con algo que pueda atrapar a la persona que está leyéndolo. Pues sí, sí, muy bien. Y bueno, también es muy importante, lo hemos visto en algunas sesiones anteriores, que no solo el papel es un soporte para contar una historia, ¿no? Una playera, por ejemplo, puede ser un soporte para contar una historia, una taza, em, una pared, por ejemplo, un, un piso, un techo, una habitación, un pasillo. De hecho, algunos casos que hemos visto de novelas gráficas, ya estamos hablando de novelas gráficas, am, que se han transcrito a formatos distintos, ¿no? En este caso, hay una novela gráfica de Joe Sacco que se llama War, que fue transcrito su contenido que, originalmente esa novela gráfica fue planteada como a modo de acordeón. Supongan que mide, no sé, ¿qué les gusta? Unos 5 metros extendida la obra. Y lo que hicieron en un subterráneo, no recuerdo si en Francia, fue que hicieron como un corte y pega de esa información a ese pasillo, ¿no? De un subterráneo. Entonces, cuando la gente pasa por ahí puede acceder a leer esa información, ¿no? De ese cómic. Y vemos que finalmente, bueno, yo les sugeriría que cuando tengan un chance, pues puedan leer el libro con el que estamos trabajando, que es ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues es un libro que plantea en qué consiste un poquito el contexto de la narración gráfica, narración con imágenes o narración visual, ¿no? Vemos, un poquito aquí se busca hacer esta diferencia de qué es en sí la narración gráfica y cómo una de sus ramificaciones es la historieta, ¿no? La narración gráfica es pues un recurso que ha utilizado la humanidad a lo largo de su existencia para dejar un registro, por ejemplo, para contar algo, ¿no? Y podemos ver un ejemplo de ello en las cuevas prehistóricas, ¿no? Entonces, pues sí, sí les sugiero cuando tengan un chance, pues poder ver al menos lo que es el intro de este manual, porque sí en efecto se busca como contextualizar pues la utilización de la narrativa gráfica, ¿no? Aquí vemos que finalmente no se está utilizando como tal globos de texto, pero sí se están utilizando como pues estas a modo se le llaman didascalias, que es el equivalente al recuadrito que viene en los paneles, pues se contiene información, ¿no? Creo que esta imagen religiosa también es como un buen pretexto para mostrar cómo la combinación de texto e imagen y de tipografía, pues pueden generar este ambiente, en este caso como solemne, ¿no? Como el de una imagen religiosa. En este caso, pues vemos también el contexto de, de fondo, que es pues como celeste, ¿no? Del día y la noche, etcétera, ¿no? Aquí también podemos ver las líneas cinéticas, como en el manga, por ejemplo, ¿no? De la luz celestial, por ejemplo, ¿no? Y como incluso en cada contexto, por ejemplo, en el manga, pues tiene una finalidad muy distinta, ¿no? Pero finalmente es mostrar como una energía de los personajes, ¿no? Y bueno, si tienen alguna duda, comentario, pues dicen, algunas imágenes no están fue posible, ah, poder conseguir algunas,
Yo quisiera que sí, procuráramos que todas las dudas que tengan en cuanto a estos términos, pues comenten. Uno de esos términos es la iconización. La iconización es una forma en la que el elemento gráfico se comporta de muchas formas. Por ejemplo, se puede comportar un dibujo como una composición de página, pero también se puede comportar como si fuera un edificio y también se puede comportar como si fuera una tipografía gigante, ¿no? O sea, puede tener muchas funciones. Un panel de cómic se puede comportar como si fuera una ventana por la cual se asoma el personaje, etcétera. Y bueno, también aquí la finalidad es que ustedes traten de imaginar qué pasaría si ustedes utilizan estas estructuras que vayamos viendo, ¿no? ¿Cómo las podrían adecuar ustedes a sus proyectos? Por ejemplo, esto que preguntaba Sofía, me parece, que decías, ¿cómo puedo, elegir, no recuerdo si decías tal o cual recurso? Pues es viendo, ¿no? Es como cuando vamos a alguna tienda y checamos, bueno, esto sí puede ser o no, lo descarto, esto sí o no. O sea, todo tiene que ver como con una finalidad en cuanto a nuestro proyecto, ¿no? Implica como reflexionar sobre nuestro proyecto, cómo es que quisiéramos que se muestre al lector. De hecho, hay un ejercicio que generalmente se plantea en el taller, que es, imaginen que llegan a una librería y ven su proyecto ahí en las vitrinas, ¿no? En los exhibidores. ¿Cómo se imaginan que sería la portada de su proyecto? ¿En qué paleta cromática sería? ¿Qué tendría la portada? ¿Qué técnica, usarían para su historia? Etcétera, ¿no? No sé si les ha pasado que han llegado a librerías y se ponen a hojear cómics, novelas gráficas, y hay algunas que sí, en efecto, sí les llama la atención cómo fue resuelto, y hay algunas que no. Alguien que platique alguna anécdota que haya tenido al respecto. En mi caso, el primer cómic que compré fue justamente por la portada. Ujú. Recuerdo que me llamó mucho el estilo de la ilustración, que era semirealista, pero también tenía varios toques, mm, pues, del manga. También el color era sepia y denotaba mucho que trataba como que temas de guerra. Sí. Muy bien. ¿Y algún cómic que hayan visto que no les haya convencido y por qué? ¿Alguna reflexión que hayan hecho? ¿Sí recuerdan? Por ejemplo, en mi caso, hay una tienda de cómics cerca y de donde vivo, y he ido varias veces, y muchas veces al poder hojearlos me termino como desencantando como para leerlo, ¿no? O sea, no, intento no pensar lo puedo leer aquí en vez de comprarlo porque siento que sería feo, pero en muchas ocasiones el tipo de narrativa que tienen en cuanto a imagen, que es como en lo que me fijo, termina desanimándome porque al final del día no son tan baratos, ¿no? Mm. Y, y entonces han sido muy pocos los ejemplares realmente que he conseguido y yo siempre he pensado que responde a una cosa de estética, pero conforme me he ido más bien educando en el aspecto visual, pues me doy cuenta que también es del disfrute de tipo de narrativa en donde no disfruto tanto los cómics, por ejemplo, de superhéroes, donde solo como que utilizan de pretexto situaciones para mostrarlos en poses y escenarios, pero no hay un recurso en donde se utilice, por ejemplo, el, el, los colores planos o así. O sea, creo como que me narra más a veces algo que no está buscando ser exactamente
como es en la vida real, sino el que significa algo para la historia. Sí, sí, pues a veces simplemente no coincide en las expectativas que nos muestra la portada con lo que vemos en el interior, ¿no? Parece como, pues sí, un gancho, ¿no? Lo que es la portada, porque esperamos esa misma calidad de la imagen con lo que va a haber dentro del libro, ¿no? Entonces, pues es de esa forma en la que, de alguna otra forma, se plantea que ustedes también visualicen sus proyectos, ¿no? ¿Cómo esperan que se resuelva este aspecto visual? ¿Qué paleta cromática, ¿no? Tendría? Para una historia triste, tal vez colores fríos. Para una historia de mucha acción, tal vez colores que tiendan por momentos a lo cálido, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de animales que pues finalmente es un recurso gráfico que pues se le denomina también iconización, ¿no? Es el cuerpo de un animal que se está utilizando también como si se comportara a su vez como la naturaleza, ¿no? Imaginen que algunos de sus personajes tienen una emoción tan fuerte que tal vez se están quemando, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, también una cosa es la metáfora, la sinestesia de los personajes. Vamos a estar viendo diversos recursos. Yo espero que nos dé tiempo. Aquí de lo que se trata es que ustedes vayan viendo estos muestrarios y vean, eso se puede adaptar a lo que yo quiero. ¿Qué pasaría si adapto esta estrategia a mi proyecto? En este caso, lo que estamos viendo en esta página es el recurso del Decupage. Es el Decupage psicológico, ¿no? Y la finalidad que tiene es hacer como una especie de desglose o collage de primerísimos planos a rostros, a manos, a lo que se está escribiendo, a un grado tal que hiciéramos un acercamiento al panel y pudiéramos ver hasta lo que está escribiendo o incluso si tiembla el lápiz del personaje, ¿no? Es por eso psicológico, ¿no? Porque casi siempre se caracteriza por encuadres de primerísimo plano hacia una persona, ¿no? En la que podemos ver su rostro, podemos ver incluso la lágrima que corre en su mejilla, ¿no? Este es un ejemplo de Dukupesh, por ejemplo, ¿no? Y algunos, de hecho, algunos de los ejercicios que me enviaron, pues tenían de alguna otra forma la posibilidad de utilizar el Dukupesh, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban hablando de alguna persona, estaban, por ejemplo, en el caso del proyecto de Benji, no sé si anda por ahí, Benji, planteaba el flashback en primera persona, la posibilidad de la iconización porque su personaje planteaba que al voltear por la ventana, era la ventana de una nave, ¿no? Pero a la vez esa ventana puede ser la ventana de la casa, ¿no? Este, a partir de este recurso del Decupage psicológico puede servir como un algo previo a cambiar a otro contexto, ¿no? Uno es el Decupage psicológico y otro el Decupage externo. Podemos ver que hay proyectos en los que por momentos solo se está mostrando la ciudad, ¿no? Se está mostrando planos generales de dónde se transcurre la historia, ¿no? Tal vez una escuela, un pasillo, un salón, el jardín, etcétera, ¿no? Se muestran pocos referentes humanos. En este caso, pues es el psicológico, ¿no? Uno se caracteriza por ser referente de lo humano y el otro referente del contexto. Y tienen finalidad distinta, ¿no? Por ejemplo, esto que les mencionaba, ¿no? Si cada recurso fuera una maquinita, diríamos, el Decupage es una maquinita que sirve para mostrar
enfatizar más cómo se siente el personaje, ¿no? Sirve para desglosar que se le rompió la uña, que tiembla su lápiz al escribir, que cayó una lágrima en el papel, o sea, ese grado de detalles, ¿no? Entonces es cómo elijo lo que yo quiero mostrar en mi historia, ¿no? Este sería un caso. Y bueno, también incluso como la paleta cromática, ¿no? Elegir colores fríos, vemos que aquí predomina también como esos tonos fríos, ¿no? El azul, ¿no? Maestra, ¿cómo dice que se llama el que es lo contrario al psicológico? Externo. Externo. Ok, gracias. Y bueno, también en cuanto a recursos, de caricatura política, bueno, de caricatura en sí, ¿no? La caricatura es un recurso que se utiliza para enfatizar o exagerar, las cualidades, virtudes o defectos humanos, ¿no? Entonces, si la caricatura política fuera una maquinita, esa tendría la función de mostrar estas cualidades de lo humano, ¿no? La corrupción, la ira, el enojo, la risa, la vanidad, etcétera, ¿no? En este caso, este dibujante Magoo, soluciona sus dibujos, sus personajes de esta forma, ¿no? Me parece que el Papa, pues es un contexto religioso, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que si elimináramos este rostro como una, toda una serie de relieves, pues tal vez se anularan muchos elementos del efecto final, ¿no? O sea, finalmente vemos que el rostro tiene al final por poner a una manera general, unas 60 arrugas que muestran a detalle como esta, este defecto humano, ¿no? Que es como la corrupción, ¿no? Y a ese recurso se le llama adjetivación icónica, que es que tanto exagero a un personaje, ¿no? Por ejemplo, ese sirve mucho para iconizar si un personaje se sintiera tal vez culpable, ¿no? De que hizo algo, se podrá mostrar el personaje con las manos como globos, ¿no? Gigantes, ¿no? Y que dijera, yo no fui, ¿no? Yo soy inocente, ¿no? Aunque tenga las manos como deformes o algo, ¿no? Digamos que es como si se planteara el aspecto psicológico de los personajes. Y bueno, en esta otra, imagen que estamos viendo es el recurso de la ralentización. Digamos que es como si fuera una maquinita que, que tiene como finalidad hacer más lento el tiempo, el transcurrir del tiempo, hacer monótono el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hacemos una historia, es que la historia tiene que verse muy dinámica, tiene que verse muy no sé qué, no, es que depende de cada historia, ¿no? Si la historia del personaje trata de que tiene que verse una monotonía de un personaje que está atrapado en un tiempo porque está en la rutina del trabajo, pues se vale la repetición, ¿no? La ralentización es la repetición, como si quedara como en pausa, como congelado el tiempo, ¿no? Y entonces, si ustedes quieren mostrar como que el tiempo no transcurre, el tiempo es como, suspenso en la historia, pues pueden repetir una imagen, ¿no? Si vemos generalmente en el cómic actual no siempre se utiliza este recurso, ¿no? Generalmente ponemos una didascalia, que es el recuadrito que dice,
Y así transcurrió por 20 días, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades de cómo solucionarlo, ¿no? En este caso, este dibujante, pues, recurrió a la solución de repetir una imagen, ¿no? Ustedes imaginen cómo utilizarían este recurso para un proyecto. Aquí vemos otro caso de decoupage psicológico. Llega a ser es el equivalente en el cine de si hiciéramos un primerísimo plano, a un grado tal que ni siquiera distinguimos qué es, pero sí distinguimos que es un referente humano, ¿no? Es a un grado tal que aquí el dibujante busca mostrar cómo un personaje está clavando las uñas, ¿no? Y bueno, también es muy importante la composición de página. Casi siempre este tipo de composición es más de tipo europeo, ¿no? En el que hay como lo que se le denomina calles y pisos, ¿no? Pisos son cuando es de manera horizontal y calles cuando es de manera vertical. Y bueno, esta característica pues es más del cómic europeo de este tipo, más como clásico. Y a veces el problema que hay sucede cuando queremos hacer historias dinámicas y recurrimos a este tipo de composición. Es como si quisieran que el tigre que está enjaulado quisiera mostrarse dinámico. Pues ¿cómo lo van a mostrar dinámico si está encerrado en esa estructura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues buscar otras formas y composición en las que ni siquiera sea necesario mostrar estos recuadros cerrados, ¿no? Es como una jaula, ¿no? ¿No les parece? Y bueno, entonces esta es una... ¿Quién quiere? Sí, Bueno, no sé si ya me escuchan. sí. Qué bueno. Yo en esta imagen en específico tengo una duda porque siempre me ha llamado mucho la atención cuando los dibujantes hacen esto que sucede aquí entre el tercer y el cuarto panel, en Ujú. donde pues prácticamente es la misma imagen, ¿no? Solo, o sea, es como la parte de él y la de ella. Y está dividida, pero se sabe que es como la misma escena, porque pues incluso el cabello de él pues termina en el panel donde está ella, ¿no? Entonces, mi pregunta va como hacia, o sea, siento que si yo tuviera que hacer este cómic, lo hubiera resuelto pues poniéndolos a los dos en el mismo panel, quizá. Entonces, ¿cómo se llega a la decisión de hacer esa separación, que es como el mismo plano, nada más como dividido? No sé si me di a entender. Sí, sí, pues son las soluciones que busca cada dibujante, ¿no? Y también de eso trata el cómic de autor. ¿Cómo es que llega un punto en el que tus lectores, los lectores de cada quien, cuando compran o buscan tu obra, ya saben que tú solucionas de esta forma tu trabajo, ¿no? En este caso, Guido Crepax, ¿no? Así resuelve sus cómics, ¿no? Aquí podemos ver que es un caso de cómic francés, ¿no? Que a lo mejor en el caso del cómic de superhéroes tal vez no tanto se recurra a este tipo de estrategias, ¿no? Sí, creo que es más como de carácter subjetivo, personal, ¿no? Porque finalmente se pueden buscar infinidad de posibilidades de cómo resolver, ¿no? Pero también es esto le denominan iteración, ¿no? Generar variaciones a partir, es como si nosotros como directores de esta historia pudiéramos tomar fotos para generar paneles de distintos puntos de vista, ¿no? Sí, Cari. Yo quería comentar que, por ejemplo, para mí en este caso, y porque yo infiero o creo que el autor decidió como que separar la viñeta, es justamente para prestar más atención al detalle, porque ahorita que comenta justamente en el panel de arriba,
siento que tiene más, como dice, más fuerza la mano. Y si las dos bueno, si las dos viñetas estuvieran en una sola, veríamos el plano general de ambos estando juntos y no notaríamos como ese pequeño detalle de la mano y en el caso de ella, como que la expresión que tiene pues en el acto, ¿no? Sí. Sí, es como si transcurriera el tiempo lento, ¿no? Ujú. Más bien, es como si se mostrara el transcurrir del tiempo, ¿no? Cuando se muestra un solo panel, es como una toma general en la que no se está mostrando como el aspecto psicológico de los personajes, ¿no? Sí. Sí, ¿quién más quiere comentar algo? Pues yo lo interpreto como si fuera una cámara, entonces él te está mostrando primero qué es lo que está pasando con él y como si bajara el encuadre pero entonces él está sintiendo esto porque ella está haciendo esto otro. Esta es la expresión de ella. Entonces yo supongo que esa decisión tiene que ver como con ritmo y como con Sí, una el acción, timing. Sí. secuencia. Ujú. Sí, sí, también vamos a ver gracias, Karin. Sí, vamos a ver en efecto cómo en la composición de página influye mucho la dimensión de cada panel, ¿no? Acorde a cómo es la dimensión de cada panel es el tiempo. Entre más breves sean los paneles, es menos tiempo. Más breve el panel, más breve el tiempo, más amplio cada panel, pues más amplio y más significativa es el contenido de cada panel, ¿no? A un grado tal que incluso es una composición doble, llega a haber composiciones de doble página, ¿no? O incluso llega a haber composiciones del tamaño de un cartel, ¿no? Porque es una de las partes más importantes de la historia, ¿no? Aquí vemos otra solución de otro dibujante que en este caso es otro contexto cultural, ¿no? Que es oriental y vemos muy similar, ¿no? Que es como el desglose de algo más como emocional, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar viendo infinidad de soluciones, ¿no? Muchas son de carácter sinestésico. Y bueno, como ahorita tuvimos que improvisar con Zoom, yo espero pronto checar esta situación de, de Zoom. Pero ahorita se va a cortar la sesión, pero entonces todos ahorita están en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Ya todos están ahí? No, yo aún no, ya, pero ya tengo tu número, igual ahorita te mando un Sí. mensaje para que me agreguen. Ok. Bueno. ¿Eres tú y José Luis? ¿No? ¿Cómo se llama este otro chico? Ay, no me acuerdo, pero sí, sí, el otro chavo. José, José Alfredo, algo así. Ujú. Bueno, mm, pues bueno, entonces quedan 4 minutos. Si no, en lo que tarda en volverse a conectar, pues continuamos viendo estas sesiones. De hecho, va a ser hasta mucho mejor porque voy a comenzar a agregar estas imágenes en el grupo, ¿no? Y bueno, ahorita de lo que se trata y se requiere es que ustedes, pues pregunten, ¿no? Oye, para tal cosa que yo quiero resolver, ¿qué recurso me recomiendas? Por ejemplo, este es otro, ¿no? Esta es una composición mixta, ¿no? Es importante que vayamos diferenciando las composiciones, descriptivas de las narrativas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos y casi siempre reconocemos al cómic como la narrativa gráfica, pero casi no se plantea la estructura descriptiva gráfica, ¿no? La descriptiva gráfica casi siempre tiene que ver con una lectura simultánea, ¿no? Como un graffiti, por ejemplo. O como en la realidad, si vemos por la ventana un paisaje, si vemos la ciudad,
no hay algo que nos diga, no, tienes que ver primero esta parte como número 1, luego el número 2, no, es general, ¿no? Y cada una finalmente tiene sus reglas implícitas, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un graffiti y quisiéramos, o una composición descriptiva, o una composición de doble página, a partir de qué elementos generaríamos la jerarquización de la atención del lector. Podría ser a partir del color, por ejemplo, ya sea que el elemento principal que queramos que el lector vea sea de un color llamativo, por ejemplo, amarillo, rojo. En este caso, pues este dibujante lo resolvió de esta forma, ¿no? Haciendo paneles breves que estuvieran distribuidos a lo largo de la composición, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes utilizan este recurso para su cómic, ¿no? En el que el personaje tiene a una circunstancia en la que es necesario como desglosar elementos que va a realizar, ¿no? En ese momento, en este caso, el personaje ataca y aquí se ve como, pues parece que hay como un arma, ¿no? Que anda, moviéndose como en zigzag, ¿no? Bueno, voy a buscar algunos, materiales que sí vi que había muchos cómics que tenían que ver con planteamientos más de carácter emocional. Aquí vemos cómo este dibujante Sako Asko resuelve este desglose de emociones que tienen que ver incluso con el niño interior, ¿no? Y bueno, aquí implica mucho hacer revisión de recursos, en cualquier momento se corta, pero esto lo vamos a seguir viendo en el grupo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes utilizando este recurso para su cómic, por ejemplo? Cómo uno de sus personajes se desarrolla, etcétera. Y bueno, también el juego del espacio, ¿no? Los descansos o composiciones de página, no todas tienen que tener una composición de los paneles totalmente ocupando todo, ¿no?